de todo lo que vivimos. ¿Cuántas cosas no han vivido ustedes aquí como iglesia, verdad? En la enfermedad, cuando orábamos con nuestro hermano Tacho, y ahorita verlo cantar, ¿verdad? Dios es sanador, ¿cuántos dicen amén? Amén. Dios es nuestro sanador. Y ese llanto de nuestro hermano Valenzuela es un llanto que es como un clamor a Dios para que Dios haga, obre su voluntad de sanidad aquí en cada uno de ustedes. Vamos a escuchar un canto, hermanos. Este canto se titula Me Basta. Es un canto que está basado en muchas cosas que viví. Cuando me ocurría esto, que como quedé como un bebé, pues no podía ver bien, no podía escuchar bien, me era difícil, no podía usar mis manos, no podía caminar, quedé totalmente pues privado de toda posibilidad motriz. Y este canto está basado en eso, y ahí en medio de esa necesidad, de esa prueba, mi canto siempre fue dentro de mi corazón, porque tampoco podía en los momentos más críticos hablar demasiado, y entonces era ese canto basado en esa frase de Pablo que dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Y luego en la segunda estrofa del canto, ahorita lo escucharán, y está como transportada. La primera parte es como lo que viví, la segunda parte en todo ese proceso que los adultos ya vamos viviendo cuando nuestro cuerpo se va desgastando. Déjenme entonar.
Cuando mi corazón termine con su misión, te miraré y diré, me basta. Amén. Saben que cuando compuse ese canto estábamos, todavía me considero joven, y recuerdo yo que se me hacía lejano esto de que cuando mi cuerpo se acaba, ¿verdad? Y dice, y cuando mi cuerpo se acaba y las fuerzas se acaban en mi fuerza, en mi fuego que me enciende y perfecciona mi debilidad. Cuando hablaba también de que los pasos, ¿verdad? Yo decía, eso está lejos, y ahora que ya a los 43 años, ya que me empiezan a doler las rodillas, ¿verdad? Y todo eso, entonces uno dice, no, Señor, es cierto, se va desgastando el cuerpo, pero lo de adentro, eso sigue con una pasión desbordante. Así que mis hermanos, los que somos adultos, de 40 para arriba, hay que echarle ganas, no hay que bajar la guardia. Amén. Déjenme entonar otro canto. Este canto se llama Sin fe es imposible agradarte, y este canto nos enseña a poner nuestra mirada en el Señor. También lo compuse ahí en medio de la debilidad, creyendo que Dios me iba a sanar por completo. Cuando lo compuse todavía no estaba como me ven ahorita. Yo tenía fe en que Dios lo podía hacer. Dios puede hacer lo imposible, lo vuelve posible. Amén. ¿Cuántos mares tengo que cruzar para conquistar la tierra de mi heredad? ¿Y cuántas montañas moveré si como un grano de mostaza es mi fe? ¿Cuántos gigantes enfrentaré con la confianza plena de que venceré? Sin fe es imposible agradarte. Por eso quiero que transformes mi mente.
La fe no puede ser contemplativa, tiene que ser proactiva. Así que cuando tú tengas fe en que Dios te puede ayudar, tú tienes que avanzar. No puedes quedarte ahí detenido. Los veo muy serios. ¿Qué les parece si le dan un codazo hacia el lado y dice, hermano, David es buena onda, no se enoja si sonríe, ¿verdad? ¿Estamos alegres? Amén. Voy a entonar un canto más. Este canto no está incluido en las grabaciones que ya hemos hecho, es un canto nuevo que estamos produciendo y lo hemos cantado en algunos años, porque ya tiene como unos 2 años. Yo creo que este canto es Porque te puedo ver, y es un canto que habla de precisamente una debilidad que todavía tengo. Es decir, usted me puede ver aquí, parado, de pie, puedo trabajar, puedo hacer un montón de cosas ya, pero todavía no puedo ver bien. Pero este canto nos enseña que cuando nosotros tenemos cierta debilidad, no debemos de colgarnos de esa debilidad para no hacer las cosas, sino al contrario, debemos de creer, como cantaba en el primer canto, que Dios perfecciona nuestra vida a través de nuestras debilidades. ¿Sí? A través de eso Dios se glorifica en nuestras vidas. De las estrellas y del mar, no puedo ver el arco iris cuando acabo de llover, pero aún así hay esperanza en mí. Camino y corro por las calles, aunque no tenga nitidez. Lo que ocurra siempre forma parte de mi fe. Ya casi nada me detiene, porque sé que puedes ser. Te tengo junto a mí, contigo soy feliz. Porque puedo ver febrero hoy mejor que ayer. Porque te puedo ver, pero yo y tú ver. Porque te puedo ver, es suficiente para mí. Prefiero verte a ti, no pierdo el tiempo en tratar de entender por qué a mí te pongo toda mi atención en lo que tienes para mí. He comprendido que es mejor dejarme caso por ti. Tú eres el Señor, por sobre todo en mí. Porque te puedo ver, te veo hoy mejor que ayer. Porque te puedo ver, pero gloria a tu poder. Porque te puedo ver, es suficiente para mí. Prefiero verte a ti, eres mi el que mi mente no persiga todo lo que hay frente a mí. Es una dicha que me inspira a seguir siempre junto a ti. Tú me creaste y me conoces.
Si crees que es mejor así, sí, Señor. Así quiero vivir, pues te prefiero a ti. Puedo verte, pero mejor que ayer, porque te puedo ver, pero tu gloria y tu poder, porque te puedo ver, eso es suficiente para mí. Quiero verte a ti, decidir en ti, te puedo ver, y mejor caer, porque te prefiero verte a ti, es vivir en ti. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermanos? Porque cuando nos valemos en nuestras propias fuerzas, como dice por allá la palabra, cuando nos gloriamos en nuestras propias fuerzas, cuando nos gloriamos en nuestra inteligencia, cuando nos gloriamos en lo que somos, no vamos a alcanzar nunca lo que Dios tiene planeado para nosotros. Pero cuando nuestra gloria es Cristo, entonces Él empieza a glorificarse a pesar de que nos quite cosas. Y doy gracias a Dios porque no puedo ver bien, porque eso yo creo que me permite estar como atento a lo que Él me va indicando y me permite enfocarme en lo que Él tiene para mí. Me permite estar muy sensible, y me gusta este canto porque dice ahí que lo que hay alrededor de 7 metros no lo alcanzo a ver. Cuando lo compuse eran 12 metros y ahora ya voy en 7 y creo que van 5, y yo creo que en algún momento dado Dios me va a sanar por completo. Y si no me sanara no hay problema, mi gloria es Cristo, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero también este canto dice ahí: el que mi mente no perciba lo que hay frente a mí, es una dicha que me inspira a seguir siempre junto a ti. Tú me creaste y me conoces. Si crees que eres mejor así, así quiero vivir. Pues te prefiero a ti. Debemos de estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Debemos de estar contentos con lo que tenemos, con lo que Dios ha puesto ahí. Y siempre estar confiando en que Dios puede levantar de nuestras vidas, a pesar de lo que somos, una gran persona, un siervo de Dios, un siervo que cumple el llamado de Dios. Y lo mismo es para la iglesia, ¿verdad? Sí. Dios está esperando usar a su iglesia. Dios está esperando usar a Betania. Sí. Es hermoso el estar aquí entre ustedes en este tiempo. ¿Me permiten orar? Te bendecimos, Señor. Te agradecemos porque tú eres el dueño de la creatividad. Quienes somos músicos, quienes somos compositores, no somos nada, Señor, sin ti, sin la inspiración que provoca tu palabra. Yo te bendigo y te alabo, Señor, porque tú eres Dios y porque tú eres el dueño de la creatividad. Y simplemente nos das como una 10,000,000,000,000ª parte de tu creatividad para crear algo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y el honor por siempre. Amén.
Dios hace muchos años, en esta congregación, cuando mi papá era pastor, Dios hizo un llamado a mi vida y yo no obedecí. En esta iglesia Dios hizo el llamado y en esta iglesia yo desobedecí. Pero luego Dios tuvo misericordia. Me permitió casarme con la mujer que tenía para mí, con la mujer que Él tenía para poder guiar mi vida, para poder ser ese apoyo, esa ayuda idónea. Y doy gracias a Dios por ella, y doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en mi familia. Y la vida no es fácil, ¿verdad? Es difícil. Es un constante cambio, es una constante transformación la que Cristo va haciendo en nuestras vidas. Y doy gracias a Dios porque en esta congregación es una congregación rica en talento musical. Es una congregación que ha dado mucha gente que sabe tocar. Es una congregación que levanta siervos. Es una congregación donde Dios inspira. Y luego aparte recuerdo que en esta congregación, ya después de la enfermedad, como en el 2006, 2005, 2006, vine yo aquí a una reunión, no sé de qué era, pero estaba predicando el hermano Cuauhtémoc Cantú. Y en esa congregación fue donde Dios puso esa idea del ministerio Humus y el nombre y todo. Todo se ha gestado aquí y me emociona mucho estar aquí. Y Dios sigue levantando siervos suyos. Ahorita escuchábamos a nuestro hermano Samuel, abuelo Cuervo, ¿verdad? Con papá Cuervo, ¿verdad? Diciendo de su hija, ¿verdad? Y hubo una serie de cosas que se dijeron a lo largo del culto que nos llevan a pensar lo que Dios ha hecho en esta congregación de generación en generación. Y ahora tienen la bendición de ya tener pastor a partir del próximo mes, así entiendo, ¿verdad? Y es un hermano precioso, un gran predicador, un gran pastor, hermano Ezequiel. Yo voy a venir aquí de repente a escuchar sus predicaciones porque son predicaciones que inspiran y que son llenas del Espíritu Santo. Dios les bendiga en esta nueva empresa. Y miren, hermanos, voy a compartir un poco de la palabra de Dios. Me dijo Tacho que yo podía predicar todo lo que quisiera, pero ustedes a la una se iban. Entonces tendré que apurarme. Y es muy sencillo. Creo que durante todo el culto ya hemos escuchado el mensaje de Dios. Y miren, yo lo apunté, porque la hermana Elena, cuando yo estaba ahí atrás estudiando un poco y orando a Dios, ella dijo una frase que se me quedó grabada y también la apunté. Ella en su oración dijo: Dios, ayúdanos a estar expectantes a lo que tú sigas hablando a través de nosotros. Cuando usted venga a la congregación y cuando usted esté en su casa, siempre esté expectante a lo que Dios quiere hablar a su vida. Dios estaba hablando, cantábamos un canto que dice que hallamos en Dios consuelo y amor. Ese de: oh mi Dios, lo encuentro cada día, ¿verdad? Dios habló a mi corazón. Luego cantamos ese canto que yo no me sabía y que le voy a pedir a Efraín porque lo quiero cantar allá en la iglesia, que dice: tengo esperanza, ¿verdad? Y dice: tengo esperanza porque cielo y tierra Dios los volverá a crear, ¿verdad? Tengo esperanza. Siguió hablando Dios y escuchamos también lo que decía nuestro hermano, de cómo hay personas que Dios usa, ¿verdad? Ayer de nuestro hermano Samuel. Entonces creo que Dios está hablando a la congregación y tenemos que seguir expectantes a lo que Él quiere hablar. Y hay tres alcances. Quiero hablar acerca de un poquito acerca de uno de los tres alcances del pacto de Dios para la iglesia de Jesucristo. Y hoy en la mañana, cuando preparaba el café, tenía la máquina para prepararlo, tenía el agua, tenía la jarra,
tenía el café, tenía el refrigerador, tenía mis manos para usarlas, tenía mis pies para caminar de un lado a otro y ponerlo, tenía una cocina, tenía luz, tenía todo, pero ¿saben qué no tenía? Que se me había olvidado las instrucciones de cómo era lo del café, ¿verdad? Porque mi esposa es la que regularmente lo hace. Y entonces, por ahí hubo una complicación y puse el agua, ¿verdad? En la parte donde va el agua, ¿verdad? Para que luego pase, donde pasa el filtro y ponen ahí el café y entonces ya empieza a subir el café, ¿verdad? Pero fue muy bien que yo lo puse y entonces puse ahí el recipiente del café, pero se me olvidó poner el café, ¿verdad? Entonces yo estaba ya en el comedor, estaba ahí estudiando y entonces empecé a escuchar que ya estaba hirviendo el agua, pero no olía a café. Y dije, caray, ¿qué está pasando? Me regreso y me doy cuenta, ¿verdad? Entonces tuve que volver a empezar todo el proceso, ¿verdad? Y ahora sí poner el café para que ahora sí saliera aquello, ¿verdad? Y eso es lo que sucede en la vida cristiana. En la vida cristiana Dios tiene un pacto para con usted y tiene un pacto para conmigo, para con todo aquel ser humano, con todo aquel individuo que quiera acercarse a Él. Pero hay instrucciones que seguir. Y vamos a hablar un poquito acerca de esas instrucciones. Y quiero hablar de 3 alcances del pacto de Dios. Primero quiero hablar acerca del alcance eterno. Ahorita cantábamos y el canto lo decía, ¿verdad? Que Dios va a hacer tierras nuevas, ¿verdad? Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente vivimos nuestra vida pensando en que Cristo va a venir otra vez? ¿Cuántos creen que Cristo va a venir otra vez? Es real, Cristo va a venir otra vez. Pero ¿cuántos caminamos en ese sentido? Porque muchas veces nuestra mente nada más está clavada en lo que hay aquí en la tierra. Nuestra mente está clavada nada más en lo que hacemos aquí. Nuestra mente está clavada en lo material, pero no fijamos nuestra mirada hacia allá, hacia lo eterno. Ahí en Hechos, si se acuerdan, en Hechos 1, ¿sí? Ahí se narra el momento de la ascensión de Cristo, ¿verdad? Y dice que estaban ahí los apóstoles. Los apóstoles no habían creído, alguno de ellos no había creído, y Cristo había tenido, ¿se acuerdan que tuvo que enseñar la verdad de herida para que creyeran, ¿verdad? ¿Quién era ese? Tomás, ¿verdad? Tomás no creía y le tuvo que enseñar. Algunos somos así, demasiado racionales, y Dios nos tiene que enseñar. ¿Saben una cosa? A mí Dios me tuvo que enseñar. Me tuvo que enseñar que Él es poderoso y que Él es sanador. Cuando somos demasiado racionales, Dios nos tiene que a veces enseñar, tiene misericordia de nosotros y nos muestra y nos jala, ¿sí? Pero fíjense cómo estaba ese momento ahí, y entonces está Cristo con ellos, y de repente, ¿qué sucede? Dice la Biblia que Cristo empieza a subir, a ascender, a elevarse. ¿Se pueden imaginar ese momento, hermanos? Un momento espectacular, ¿verdad? ¿Sí? Si estamos en el estadio y vemos volar Michael Jackson, wow, pero nos trae atrás unas turbinas, ¿verdad? ¿Sí? Pero no deja de ser espectacular. Esto no tenía nada que ver con un espectáculo, esto no tenía nada que ver con una cosa de tecnología, esto tenía que ver con el poder de Dios y con lo grandioso y glorioso del pacto de Dios, que empieza cuando se lo da allá a los israelitas y termina cuando Cristo venga por nosotros y estemos reinando allá con Él. ¿Sí? Como que ese ejemplo de lo del espectáculo aquí en la tierra nos da mucho campo para poder hablar de cómo nosotros nos fijamos en cosas pequeñitas. Es decir, a lo mejor algún discípulo se quedó así, wow, ¿cómo hizo? ¿Verdad? Y buscando, a lo mejor Tomás, que era muy racional, ¿cómo me digas? Está volando, ¿verdad? ¿Cómo está haciendo, verdad? Y nos fijamos en la cosita, en lo pequeñito, y dejamos de pensar, porque ellos ya lo sabían, en lo glorioso que es aquel de que Cristo fue allá a reinar con nuestro Señor. Y ahí está a la diestra y ahí está esperándonos, y va a haber un momento en el que nos vamos a reencontrar con Él. Miren, esto del pacto eterno, esto del alcance eterno, que es algo que se logra, y ustedes lo saben, porque entiendo que la mayoría de los que estamos aquí hemos entregado nuestra vida a Cristo. Nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, entregamos nuestra vida a Cristo,
entonces su Espíritu viene y mora en nosotros, ¿verdad? Y somos salvos y empezamos a caminar esa vida cristiana y encontrarnos con Él y a ser transformados día con día. Aquel que diga que ya está transformado por completo es el hombre o la mujer más mentirosa. Nos vamos transformando poco a poco, de gloria en gloria. Dios nos va transformando, no somos perfectos, nadie es perfecto. Entonces estaba ese momento glorioso, y yo me imagino este asunto de esperar lo mejor, aquel momento de estar con Cristo allá, cuando Él venga por nosotros, ya sea que Él venga por nosotros y estemos en ese momento, ya sea que nosotros muramos y nos encontremos con Él. Pero pensando en ese momento, yo pensaba en el asunto de la carrera de los galgos. ¿Alguien me ha visto por televisión una carrera de galgos? ¿No? Dice mi sombra así, pero pues, así, un poquito, para que no lo vean. La carrera de los galgos es muy característica porque van los perros ahí atrás, ¿verdad? De una como liebre que les ponen adelante, ¿verdad? Y entonces van los galgos y les ponen la liebre, y mientras la liebre esté dando vueltas y ellos no se cansen, ellos siguen persiguiendo eso, no saben ni por qué, ¿verdad? Pero ellos siguen persiguiendo eso, y eso es lo que los motiva a seguir adelante y a ganar la carrera. Eso es lo que los motiva, esa liebre de mentiras, ¿verdad? Algo semejante es con los cristianos, pero no con una liebre de mentiras, sino con un Dios verdadero. Nosotros vamos detrás de la esperanza gloriosa de que Cristo viene. Nosotros vamos detrás de la esperanza gloriosa de que tenemos vida eterna. Y entonces entendemos la vida y la dimensionamos desde esa perspectiva, no desde la perspectiva pequeñita de lo que sucede aquí, y de si me caigo, y de si no, y de si me enfermo, y de qué va a pasar, ¿verdad? Saben que cuando estamos en ese proceso de sanidad, Marta y yo encargamos un bebé y se tuvo que hacer un degrade de ese bebé. Y fue un momento muy doloroso para Marta y para mí. Pero Dios sabía por qué lo hacía. Y nosotros ahí en ese momento podríamos decir, si nos hubiéramos enfocado en eso nada más, pues yo ahí aliviándome de la enfermedad, y luego con eso, era para deprimirse. ¿Cuántos no nos hemos deprimido? Yo me he deprimido. Era para estar tristes completamente. Sin embargo, si ampliamos nuestra mirada, Dios sabe por qué permitió esto. Dios sabe por qué permite esto, y yo estoy confiado en que Él va a hacer cosas. Luego Dios nos bendijo con nuestros hijos. Así es Dios. Dios a veces nos prueba. Dios a veces permite cosas, pero porque tenemos que entender que las cosas no son nada más las que vemos aquí a corto alcance, ¿verdad? Así como los caballos que traen, ¿cómo se les llaman las cosas que traen los caballos? ¿Perdón? Cabestro. Ok, lo traen aquí y entonces vamos con la vida, ¿verdad? Y vamos caminando así y no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque nuestra mirada es corta. Nuestra mirada es corta y no tenemos la capacidad de entender que espiritualmente hay muchas cosas mayores, que nuestra vida y lo que hacemos aquí trascienden para cosas mayores. ¿Sí? Si yo hubiera entendido eso cuando fui joven, no hubiera desobedecido a Dios en ese tiempo. Sin embargo, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así que si usted tiene algo por ahí atorado que tiene que resolver en su vida, solamente dígale al Señor si lo quiero hacer. Si como iglesia tienen algo por ahí pendiente que deben de resolver, entonces tienen que ponerlo en las manos de Dios y decirle: Señor, sí lo queremos hacer. Y Él va a dar una segunda oportunidad. Y a veces hasta terceras oportunidades, ¿verdad? El segundo alcance, el primer alcance fue el eterno. El segundo alcance es el alcance inmediato, ¿verdad? Y es precisamente ese tipo de cosas que mencionábamos, que a veces son como cortitas aquí cerquita. Pero Dios cumple también su pacto, no solamente el pacto que nos ha dado eterno, de que nosotros vamos a reinar con Cristo, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si hemos creído en Él, si hemos pedido perdón por nuestros pecados, si hemos reconocido que somos pecadores, su Espíritu mora en nosotros y vamos en esa transformación hasta llegar a completar la obra cuando Cristo venga, o cuando muramos y estemos allá en gloria. Ese pacto eterno ahí queda. Pero también tiene un pacto para las cosas de alcance inmediato, es decir, Dios es fiel.
Dios es nuestro sanador, nuestro hermano oraba, nuestro hermano Valenzuela, ¿verdad? Oraba. ¿Y cuántos creemos que lo va a hacer? Sí lo va a hacer. Es decir, tampoco vamos a decir, no, es que pues, aliviánate, o sea, no tienes por qué así ponerte en ese plan, o sea, de Cristo. No, o sea, sí, Cristo viene, ¿verdad? Pero también las cosas que están aquí cerca, también estas cosas que están cercanas a nosotros, Dios nos enseña que debemos de orar, que debemos de buscar, que debemos de tener su presencia con nosotros y de esa manera poder resolver cosas. Hay dos ejemplos. El primero es José en el capítulo 39. En ese capítulo 39, ahí en Génesis 39, ahí nos muestra cómo José estaba atendiendo, sirviendo ahí con un eunuco del faraón. Él estaba ahí y en ese momento José halló gracia delante de los ojos de él. Halló gracia de tal modo que le delegaba todo. Después ocurre un hecho ahí difícil que no tenía nada que ver él, ¿verdad? Injustamente lo mandan a la cárcel. Y después José, después de estar en un lugar óptimo, es decir, en la casa de un eunuco que era así como que más o menos pudiente ahí de ese gobierno en ese momento, pues después está en la cárcel, lo ponen injustamente en la cárcel. Y ahí en la cárcel, aún ahí en la cárcel, él mantiene su estado bien. Eso es bien difícil, hermano. Porque cuando están las cosas bien, pues sí, andamos bien animados, ¿verdad? Pero cuando están las cosas mal, pues estamos tristes, nos enojamos, repelamos. Es la verdad, ¿sí? Como decía Tacho, ahí cuando yo entré ahí de cambio, ¿verdad? Según yo iba a ir a arreglar las cosas y luego, ¿sí? La verdad es que somos así, nuestra carne es débil. Y por eso es que necesitamos estar cerca de Dios. El ejemplo de José en la vida es un varón que siempre estaba cerca de Dios. Es un varón que siempre buscaba la presencia de Dios. Es decir, tenemos resuelto lo eterno, pero no nos debemos de quedar ahí nada más en esa resolución. Ay, qué padre, ya soy salvo y se acabó. No, busquemos a Dios. Busquemos esa transformación de Dios día con día. ¿Para qué? Para que entonces también el alcance inmediato pueda ser resuelto. Porque entonces nosotros, estando en esa sintonía con el Señor, para los chavos, sincronizando, ¿verdad? Sincronizando tu vida como sincronizas el celular, ¿verdad? Con la compu o así, de esa misma manera, todos los días, no se nos puede pasar un día, porque un día de checar el Facebook, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Verdad? No se nos puede pasar un día porque nos sentimos mal, ¿verdad? Y estamos todos nerviosos, ay, no traigo internet, ¿verdad? Cosas de esas, ¿verdad? Sí. Eso en otras iglesias, no será aquí, en otras iglesias, los chavos. Pero suceden esas cosas, ay, ¿cómo quedó la rueda? Y sientes que se te va, ¿verdad? ¿Y qué pasó hoy? ¿Sí? Y sientes como que se acaba el mundo. Bueno, de la misma manera deberíamos de tener esta atención para con Dios. ¿En qué te quedaste, Señor? Ayer me contaste esto, pero ahora ¿qué tienes de nuevo para mí? ¿Qué es lo que me quieres decir? Seguramente nos va a decir algo que nos va a servir para ese día. Y nosotros lo estamos despreciando. Entonces, como individuos debemos de buscar también este alcance inmediato con Dios, pero también ese alcance, el alcance eterno, el alcance inmediato. Y esto se transporta no solamente como individuos, sino como iglesia, ¿verdad? Tener la sabiduría, tener el entendimiento, tener ese roce con Dios, estar llenos del Espíritu Santo, estar saturados del Espíritu Santo, para que entonces podamos atender ese tipo de cosas de manera inmediata. Ahí viene un pastor, nuestro hermano Ezequiel, y los líderes de esta iglesia tendrán que ser sabios, entendidos, para saber qué hacer en el momento preciso para esos alcances inmediatos. Sin embargo, es bonito saber que Dios está ahí. Dios promete estar con nosotros. Es un pacto eterno, es un pacto inmediato. Sí, Dios está ahí con nosotros. En el caso de Daniel también, ¿se acuerdan Daniel cuando estaba el rey Nabucodonosor que quería que le adivinaran sueños? ¿Verdad? Adivinarlos. O sea, pues qué chulo ese rey, ¿verdad? O sea, ni siquiera iba, oye, dime qué soñé. Y ni siquiera les decía, ni siquiera les dijo lo que les soñó.
adivínalo y luego malinterpretas. Lo que es la autocracia, ¿verdad? Lo que es creerse el todopoderoso. De tal modo que se ponía esos moños. Y luego todavía, como no se lo pudieron interpretar, ni adivinar primero y luego interpretar, ¿qué hizo? Mandó un decreto de matar a todos los sabios de la región. Y ahí fue donde alcanzaron también a Josué. Llegó ahí un jefe de la guardia y llegó ahí con él y dijo: ¿sabes qué? Te tengo que dar crank. Vas a morir. ¿Cómo? ¿Por qué? Y se pone abusado Daniel. No, espérame. Yo puedo hacerlo. Aguántame tantito. Y entonces, ¿qué hace Daniel? Va inmediatamente con sus amigos y pide orar. Vamos a orar. Es decir, otra vez, Daniel era considerado sabio. Daniel era una persona muy estudiada. Pero él no se basó en lo que él sabía ni en lo que él estudiaba, sino que no se basó en su conocimiento, sino que se basó en Dios. Dijo: ok, Dios, tú eres el que me ha dado esto, vengo a ti y tú ayúdame para atender esto. Luego lo atiende al rey, lo atiende Dios le revela ese sueño, y en lugar de pararse rápido e intempestivamente dirigirse hacia el rey y decirle: ya me descubrí, ¿qué es lo que hace? Primero va con sus amigos y se pone a alabar a Dios. Como decía nuestro hermano Tacho hace rato, ¿verdad? Dice: quiero alabar a Dios, quiero alabarlo por siempre. Y luego cantamos ese canto muy bonito. Entonces necesitamos tener esa idea de estar siempre cerca de Dios, porque si no, nuestra carne es débil, lo vuelvo a decir, y vamos a desfallecer y vamos a caer. Miren, Nabucodonosor representa el orgullo. Yo soy orgulloso. Yo, David, soy orgulloso, pero yo quiero ser como Daniel. Yo, David, a veces podría tener en ciertos aspectos conocimiento como los magos, como todos esos, pero yo quisiera, como los magos con los que fue el rey, los magos, hechiceros, pero yo quisiera ser como Daniel. Usted también, ¿no? Usted también debe ser como Nabucodonosor. Usted también debe ser como los magos. Y a veces actuamos así y tomamos decisiones incorrectas por no hacer lo que hizo Daniel, de no creerse demasiado, sino ir y orar a Dios, consultar a Dios. ¿Sí? Alcances inmediatos. Dios nos puede resolver los alcances inmediatos. Dios nos puede resolver los alcances eternos. Pero también, ¿saben una cosa? Dios nos puede resolver los alcances que son visionarios. Es decir, una cosa es lo eterno, otra cosa es lo que yo detecto de manera inmediata, pero otra cosa es los proyectos de vida que Dios tiene para usted y los proyectos de vida que Dios tiene para la iglesia. ¿Sí? Y aquí en esto quisiera pensar un poco en Josué y en Caleb, ¿verdad? Quienes conozcan a mi hermano Caleb, pues es como muy arrojado, ¿verdad? Muy aventado, ¿sí? Quien conoce a Josué Lara también es como muy aventado, muy aventado. Y me llama la atención porque Josué y Caleb, ahí cuando estaban allá en Josué 4, en el capítulo 4, cuando estaban como referencia, en el pasado lo de Daniel está en el capítulo 2 de Daniel, y ahora entrando a eso, regresando en Josué 4, ahí estaba Josué a punto de entrar, cruzando el río para entrar a la tierra que habían poseído. Y estar en ese lugar nos hace pensar en muchas cosas, nos hace pensar en lo arrojados que eran, en lo aventados, en lo valientes. De hecho, Caleb significa como perro, pero en el sentido de lo valiente, ¿verdad? Y ellos fueron aventados. Y miren, fueron aventados porque luego después vamos a estar viendo pueden abrir sus Biblias si gustan. En Deuteronomio 7.
después de ver estas cosas que veíamos ahí en esos otros capítulos, donde hablábamos del alcance eterno, donde hablábamos del alcance inmediato, ahora quisiera centrar su atención en Deuteronomio 7, porque cuando Dios había prometido darles la tierra prometida, ¿verdad? Había que vencer a ciertos pueblos. Y se acuerdan que cuando fueron los espías, ¿verdad? Los 12 espías allá a la tierra prometida, regresaron y 10 ¿cómo vinieron? Todos asustados. Pero 2 de ellos, que fueron Josué y Caleb, vinieron diciendo, sí podemos, ¿verdad? Y un predicador una vez dijo que los otros 10 tenían mentalidad de langosta, porque se acuerdan que dijeron, es que a nuestro parecer nosotros éramos como langostas. ¿Se acuerdan que dijo? Porque se sentían menos, se sentían poquito, tenían una bajoestima muy marcada. Sí. Entonces yo me puse a investigar un poquito acerca de, en forma general, cuáles eran las fortalezas o los atributos que tenían esos pueblos que vienen ahí en el capítulo 7. Dice, el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia a 7 naciones más grandes y fuertes que tú. De entrada, tú está siendo claro, ¿verdad? O sea, más grandes y fuertes que tú. Dice que son los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Y miren, yo encontré los hititas, su característica principal es que eran superiores, tenían superioridad militar y habilidad diplomática. Entonces, yo creo que todas estas cosas que nos reflejan esta pequeña búsqueda, ¿verdad?, nos van a hacer notar cómo los israelitas, ¿verdad?, aquel pueblo se asustó porque vio este tipo de cosas en esos pueblos. Entonces decían, no, es que los cuates son superiores militarmente. Sí, son superiores militarmente. Y cuando yo hablo de superioridad militar, no hablo de multitud de un ejército, sino hablo de la estrategia. ¿Sí? Ellos creían que ellos eran estratégicamente, militarmente superiores a ellos. ¿Sí? Y es algo que no debió de haber ocurrido, porque ¿quién es el poderoso de Israel? ¿Verdad? ¿Quién es Jehová de los ejércitos? ¿Quién es el que les ayudó a vencer de tantas maneras, verdad? ¿Quién es el que ya los había sacado de Egipto? O sea, había un montón de argumentos, de cosas, de historias, de testimonios que ya lo habían logrado. Ya habían logrado estar por acá y todavía tenían ese temor a la superioridad militar. Y luego había otros que eran los gergeseos. Esos sabían hacer alianzas. Poco se dice de ellos, encontré muy poco, pero dice que sabían hacer alianzas. Entonces, pues como que también les dio miedo, no, pues oye, estos cuates después se van a andar aliando con todos los otra bola de pueblos y pues nos van a tupir y vamos a ser vencidos, no vamos a lograrlo, ¿verdad? El pitufo no lo lograremos. A veces cuando yo me pongo así con mi esposa dice, ay, el pitufo no lo lograremos, ¿verdad? Sí, y la verdad es que no debemos de ser así. Tenemos que mostrarnos optimistas y no tener miedo. Y luego la otra son los amorreos, que esos eran altamente bélicos, eran buenos para la guerra. No eran muchos, pero sí eran bien machos. ¿Sí? Eran buenos para la guerra, eran buenos y daban miedo. Entonces ellos dijeron, no, superioridad militar, ¿verdad? Buenos para hacer alianzas. Y luego esos cuates que son bien bélicos, ¿verdad? Estos eran los amorreos. Y luego los cananeos. Saben que los cananeos era una cultura de alto nivel. Hacían muy bonitas artesanías, hacían metalúrgica, muchas cosas así de metal, hacían arquitectura, ¿sí? Tenían buenos músicos, tenían buenos
escritores, escritores que tenían literatura. Entonces, eso también nos hacía ver como que no, es que estos cuates, o sea, nosotros somos los hebreos, no tenemos nada de eso, pues ellos sí. ¿Cómo vamos a entrar a esa tierra? ¿Cómo vamos a entrar ahí? Pues claro que podemos entrar. Debemos de nosotros estar siempre aferrados a que cuando Dios nos promete algo, nosotros tenemos que ir, porque si ya vimos en nosotros alcances, ya aquí muchos dijimos amén con respecto al alcance eterno, muchos dijimos amén y hemos vivido experiencias con respecto al alcance inmediato, pues claro también con respecto al alcance misionario, Dios nos va a ayudar, sea en lo individual, sea como iglesia, Dios les va a ayudar. ¿Cuál es la visión que tienen como iglesia? Dios les va a ayudar. Dios les va a sacar de donde están ahorita. Dios es fiel. Dios lo va a hacer. ¿Sí? Dice el otro, esos los hijos fereceos, ¿verdad? Dice que poseían una buena parte del territorio. O sea, estaban plantados en una buena parte del territorio de Canaán. Entonces esos cuates pues también, ¿verdad? Pues, ¿cómo le voy a hacer si ya están ahí ellos? ¿Cómo le vamos a hacer individuo? Yo como individuo, ¿cómo le voy a hacer para poder entrar si ya está ahí? Pues no importa, si Dios dice que vayas, tú vas a ir y lo vas a poseer. Solamente porque Dios lo dijo, no importa qué es lo que haya, Dios lo dice y tú debes de obedecer. Y luego están después de los fereceos los heveos. Y dice que los heveos tenían una facilidad para engañar. Eran buenos para engañar. ¿Sí? Entonces imagínense, no, es que luego, de hecho hicieron alianzas con el pueblo de Israel alguna vez, engañándolos. ¿Sí? Entonces eran buenos para engañar. El tener temor al engaño, el tener temor a la superioridad militar, el tener temor a todas esas cosas que hemos mencionado, eso no nos debe de tener ni en lo individual ni como congregación. Y luego dice aquí los jebuseos. Y los jebuseos habitaban precisamente en Jerusalén. Y de hecho, ahí en Jerusalén, ahí donde ellos, donde era su tierra, fue donde finalmente se hizo el templo. ¿Sí? Donde entonces se construyó el templo. Entonces, ellos tenían temor. Es que están exactamente en ese monte alto. No, ahí no se va a poder. No se va a poder. Hermanos, tenemos que tener confianza de que si Dios nos ha dado una visión en lo individual como pareja, chavos, como pareja, como individuos, no importa lo que ocurra alrededor de nosotros, nos vamos a caer, vamos a tropezar, pero tenemos que vencer todo eso, tenemos que levantarnos, tenemos que dejar de ser orgullosos, tenemos que dejar de ser como que lo sabemos todo. Como se los decía ahorita, ¿verdad? Sí. Yo soy Nabucodonosor, pero quiero ser como David. Tenemos que dejar todo eso para poder vencerlo y entonces alcanzar esa tierra que Dios tiene para nosotros. Vámonos rápido, ya faltan 5 minutos y todos se van a ir, me dijo Tacho. Entonces, rápido voy a decir esto. Dice, para poder poseer, eso era pre-conquista, antes de entrar allá a conquistar. Y ahora en efecto, lo que Dios pedía post-conquista. Lo que Dios pedía post-conquista lo vemos en el versículo 5. Si lo pueden leer, por favor, déjenme acompañar en la lectura. Yo tengo otra versión, pero vamos a leerlo. Y el versículo 5 dice, cuando voy a leer con lo que traigo yo aquí, dice: esto es lo que hará con esas naciones. Destruirás sus altares, romperás sus piedras sagradas, derribarás sus imágenes de la diosa Acera y les prenderás fuego a sus ídolos. Rápidamente, 3 cosas. Los altares. Los altares, hermanos, lo aquí ejemplifico de esta manera, reflexiono yo en mi mente de esta manera. Son como todas aquellas cosas que nosotros como seres humanos, de acuerdo a nuestro contexto, a lo que vivimos cerca de lo que está cerca de nosotros, son
desviaciones espirituales, aspectos que nos hacen darle más importancia a esas cosas que a la palabra de Dios. No podemos vivir así. Como individuos no podemos vivir así. Como iglesia no podemos darle más importancia a las cosas hechas por los hombres que a la palabra de Dios. Si nosotros queremos conquistar la tierra, esa visión que tenemos en lo individual o esa visión que tienen como iglesia, usted tiene que avanzar, dejar de tener miedo a todas esas cosas, ¿verdad? Como un ejemplo, obviamente ustedes sabrán lo que tienen que derrotar, que conquistar, pero ya cuando están ahí, lo que se debe de hacer es entonces quitar toda desviación espiritual, toda cuestión que sea como una cosa que nosotros levantamos por encima de lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Y todo eso tiene que ver con lo que hay en nuestro entorno, con la historia, con las costumbres, con las cosas que tenemos que arrancar. Y luego después dice las piedras sagradas. Entonces ahí yo reflexionaba y decía, pues, ¿cuántos no le damos más importancia a las cosas materiales que a las cosas espirituales? ¿Verdad? Y lo decíamos hace un momento, ¿verdad? Al principio de esta compartir de la palabra. No podemos tener piedras sagradas, no podemos estar pensando más en los bienes materiales que en los bienes espirituales. En el alcance eternal estamos allá con Cristo. En el alcance inmediato sabemos que tenemos que buscar la presencia de Dios. Y en el alcance misionario tenemos que quitar esas cosas de medio de nosotros. Y lo tercero, imágenes e ídolos, ¿verdad? Tenemos que quitarlo. Tenemos que arrancarlo de nosotros. Y eso a veces, pues si yo no tengo a San Judas Tadeo ahí en la casa. Pues no lo tiene, mi hermano. Pero ¿qué tal el fruto? ¿Verdad? Cuando algo se pone por encima de Dios, ahí está el problema. Cuando dice que cuando nosotros no tenemos un control sobre las cosas, ¿verdad? Cuando no tenemos un control sobre algo, sino esa cosa ejerce un control sobre mí, entonces es un ídolo. Una vez le preguntaba a mi pastor, iba a escuchar a un grupo. Yo soy músico y productor, entonces le decía, pues yo quiero ir a escuchar ese grupo. Me dice, no hay problema. Dice, si no vas, ¿qué pasa? Digo, no pasa nada. Entonces vete, dice. Porque si no pasa nada si no vas, es porque no hay problema. No tiene un dominio sobre ti. Pero cuando tiene un dominio sobre ti, es que se puede pegar y ¿verdad? Mi esposo y yo nos gusta mucho una serie, ¿verdad? Pero mejor la vemos en DVD para no estar ahí como que presos, ¿verdad? Sí, pero nos gusta mucho y a veces tenemos esos detallitos, ¿verdad? Que nos gustan series de televisión o cosas así, ¿verdad? Entonces aunque no controle eso nuestra vida. Porque entonces eso es lo que obstaculiza que nosotros avancemos hacia esa tierra. Que no obstaculice nada como iglesia, ¿verdad? Ningún ídolo tengamos como iglesia, porque entonces eso va a obstaculizar que Dios cumpla su visión y su propósito. Por último, voy a leer de este mismo capítulo del 7 al 9. Dice, el Señor se encariñó contigo, es otra versión, y te eligió. Tómelo usted, mi hermano, en lo personal, y tómelo usted como iglesia eterna. El Señor se encariñó contigo y te eligió. Aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos. Lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Por eso te rescató del poder del faraón, el rey de Egipto, y te sacó de la esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, el que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor
a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Lo que hacemos en esta vida no tiene que ver conmigo, no tiene que ver contigo, no tiene que ver con nosotros. Dios es la razón de nuestra vida. Entonces todo lo que hagamos tiene que correr en ese sentido. Vamos a caer, sí. Estamos siendo transformados. Pero nuestra mirada tiene que seguir viendo hacia Cristo. Entonces yo no me puedo quedar aquí enfocado y sentado, aferrado a lo que yo pienso, sino entender que el plan de Dios es de generación en generación. Los tiempos cambian, las generaciones van cambiando. Cristo gobierna por sobre todo eso. Cristo es el Rey, es el dueño de los tiempos y Él es el que gobierna por todo eso, ¿verdad? Sería insensato como congregación Betania o el Calvario o cualquiera aferrarnos a que no debe de haber cambios y entonces cerrar esta computadora y no la uso, ni uso la luz, ni uso el piano, ni uso nada, porque nuestros antepasados lo usaban. No, hay cambios y tenemos que adaptarnos a esos cambios. Nuestro objetivo es seguir firmes, compartiendo a Jesucristo y haciendo que nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos sigan siendo esa generación que alaba y que bendice al Señor. Dice la Biblia, de generación en generación que celebrarán mis obras. El eslabón más débil de una cadena, una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil que tenga. Así que usted sabe, si quiere que el eslabón que esté ahí, de su hijo, de su nieto y de su bisnieto, sea fuerte o sea débil. Dios nos deja de tarea esto. Me lo deja a mí, como individuo, como padre de familia, como esposo. Me lo deja a mí en el ministerio. Y Dios nos deja de tarea esto. Dios quiera que esto pueda tocar sus vidas. Dios quiera que esto pueda hacernos entender que Dios cumple sus pactos a nivel de alcance eterno, a nivel de alcance inmediato y a nivel de alcance visionario. ¿Me permiten orar? Nos ponemos de pie, hermanos. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios de segundas oportunidades. Porque tú nos rescatas de lodo cenagoso. Porque tú pones nuestro pie sobre la peña, la roca que es Cristo, y enderezas nuestros pasos. Te damos gracias porque tú nos das aliento día con día, pero también nos das la esperanza de que Cristo viene. Te preocupas por lo inmediato que podamos tener como individuos, pero te preocupas también o te ocupas en lo eterno, eso que va a tener algo eterno, algo que nunca va a acabar en nuestras vidas. Te bendecimos por tu Hijo Cristo. Te bendecimos porque en Él somos más que vencedores. Te bendecimos porque sí caemos, sí tropezamos, pero tú nos levantas. Porque nada ni nadie nos puede separar de tu mano. Te adoramos en esta mañana. Y yo te ruego una bendición especial para cada hermano aquí presente, cada hermana aquí presente, cada joven aquí presente, cada niño que ande por ahí, cada matrimonio joven que esté aquí presente. Que nos ayudes a entender que tú tienes un plan como individuos, pero un plan aquí en la iglesia. Un plan que tenemos que cumplir. Un plan que no debemos desmayar. Un plan que no nos debe deslumbrar otras cosas que haya por ahí afuera. Sí, pero tenemos que seguir firmes, siguiendo ese llamado que tú has puesto para nosotros aquí en este lugar. Bendecimos esta congregación. Bendecimos a nuestro hermano Ezequiel Fuentes. Bendecimos a su familia, para que tú puedas tocar el corazón de sus hijos. Yo como hijo de pastor entiendo lo que ocurre, Señor, cuando hay un cambio brusco de esa naturaleza.
Y yo te ruego que bendigas a esos niños. Te ruego que les protejas sus mentes, su espíritu, que sean ministrados por sus padres, por tu palabra, para que ellos puedan estar en paz, para que ellos puedan venir aquí a esta congregación. Y te ruego para que ayudes a mis hermanos, para que amen a este pastor con todas sus fuerzas, porque tú tienes grandes cosas para esta congregación. Hay grandes cosas visionarias que tú tienes para esta congregación. No ha acabado todo, hay mucho por emprender, y eso es lo que tú nos enseñas. Te ruego que tú les bendigas, que sea tu nombre exaltado y glorificado, Señor, aquí en este lugar. En el nombre de Jesús y con el perdón de nuestros pecados, y porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, te rogamos estas